Dios te bendiga. Y bueno, pues vamos a pasar a la palabra de Dios. La palabra de Dios que hoy tiene para ti, para mí, es una palabra muy importante, una palabra en la cual hemos estado predicando mensajes. Ahorita las iglesias normalmente están predicando pues mensajes pues para levantar el ánimo, la fe, contra el temor, o sea, porque se necesita, porque es importante y nosotros hemos compartido en esos mensajes de esforzarse, de ser valientes ante todas las circunstancias. Y eso es, ¿verdad?, lo que pues ahorita mucha la iglesia pues va necesitando. Sin embargo, también el Señor nos habla en la palabra de Dios pues muchas cosas, ¿verdad? Que de alguna forma pues esta es nuestra dirección. Este es el que nos va a decir cómo estamos, dónde estamos tú y yo actualmente, y si no estamos en lo correcto, o si estamos un poquito desviados, o si estamos un poquito en la carne, pues la palabra es la que va a corregir nuestros caminos, ¿verdad? Nos va transformando y nos va perfeccionando para el día en que nosotros de la resurrección o que estemos delante del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el día de hoy, bueno, este mensaje se llama ¿Dónde estás tú? Y así también, así como lo hizo Dios con Adán y Eva, y dice que los llamó y les preguntó, ¿dónde estás tú? Así también el día de hoy Dios quiere hacerte esta pregunta a través del Espíritu Santo. Señor, antes de empezar este mensaje, yo te pido, Dios, que tú puedas estar, Señor, tomando este instrumento, Señor, que son estos labios, que es todo mi ser, mi Señor, para que este mensaje, bendito Dios, tú puedas guiarlo, tú lo puedas dar, mi Señor, mediante tu Santo Espíritu. Señor, pon por favor un carbón encendido en estos labios para que sea conforme a tu voluntad, que sea, Dios, conforme a tus instrucciones, apegado a tu palabra, mi Dios, porque ese es un fundamento, Señor, cuidar tu doctrina y cuidar, mi Dios, tu mensaje, para que, Dios, todas tus ovejas sean guardadas, mi Señor, y que, Dios, podamos nosotros crecer en nuestro espíritu, en nuestra alma, mi Dios, para que también podamos ser esa ayuda y luz para el mundo, mi Dios, y conozcan de tu Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces te invito por favor a que vayamos a la palabra de Dios y ayúdame por favor en tu Biblia a buscar Génesis capítulo 3 versículo 9, por favor. Sabemos que Génesis pues es la creación de todo, de todo lo que hay aquí, ¿verdad? Donde vivimos, y también del hombre, ¿verdad? La creación del hombre. Y en Génesis 3, como haciendo una recapitulación de manera muy rápida, es la caída, ¿verdad? Del hombre, la desobediencia cuando aparece el pecado. Entonces, recordemos que la serpiente, ¿verdad? Pues es la que fue muy astuta y de alguna manera pues engañó, y contradiciendo lo que Dios había enviado, pues engañó, ¿verdad?, a Adán y Eva. Y bueno, pues ellos al desobedecer tomaron de ese fruto que Dios les había pedido no comieran, de ese árbol de la vida. Entonces pues transgredieron todo lo que son la voluntad y la obediencia de Dios hacia Dios. Entonces fueron pues de alguna manera pues cautivos, ¿verdad?, por el engaño de Satanás, del diablo. Y entonces pues Adán, sabiendo que hizo mal de Dios, bueno, de alguna manera, como era la primera ocasión, pues él tenía que darse cuenta que había hecho mal. ¿Por qué? Porque Dios nos había hecho originalmente inocentes, hablando de Adán y Eva, que donde pues todos de alguna manera
pues fueron las generaciones, había hecho, no había pecado, todo era de inocencia, y ellos pues de alguna forma Dios como trata y enseña a cada uno de nosotros, es una manera perfecta como un padre, y Él sabe cómo inclusive pues exhortar, y cómo que nos demos nosotros cuenta de nuestros errores, y eso ahora el Espíritu Santo obra para que tú y yo podamos nosotros estar examinados. Y bueno, aquí el libro de Génesis nos habla acerca de esta creación y el hombre, pero también nos habla acerca del comienzo de este pecado, y en su infinita misericordia y sabiduría Dios le hizo preguntas específicas a Adán y Eva, que realmente pues deben de provocar en ti un análisis, un razonamiento, y las preguntas son las que nosotros analizaremos. Y vean que esas preguntas, si tú lees la Biblia de esa manera, tienes que tomarlo todo para que eso cómo lo aplico en mi vida actual. Y es exactamente, y eso aunque fue en la creación de todo esto, miles de años, esas preguntas siguen vivas, y Dios te las sigue haciendo, ya no a Adán, ya no a Eva, sino a ti, ¿verdad? Entonces vamos a analizar cada una de esas preguntas que Dios hizo a Adán y Eva, y prácticamente fueron, ¿verdad?, esas 4 preguntas. Y la primera pregunta fue, y es en Génesis capítulo 3 versículo 9. Acompáñame a la palabra de Dios y vamos a leerlas en Génesis capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra de Dios en Génesis 3 capítulo 9. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo te invito ahora que esa misma pregunta diga: mas Jehová Dios llamó a Panchito, Dios llamó a Petra, como te llames. Dios te está llamando, y que ahora te está diciendo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, amado hermano? Esto misma pregunta Jehová le hizo a Adán: ¿dónde estás tú? Entonces, aquí en esta pregunta que el Señor le está haciendo a Abraham, ¿crees que Dios no sabía dónde se había ocultado Adán? O sea, obviamente Dios sabía dónde estaba, porque Dios lo sabe todo. Las escrituras nos enseñan que no hay nada que no nos podamos, no hay lugar donde podamos escondernos tú y yo de Dios, de los ojos de Dios. Acompáñame rápidamente, vamos a regresar a Génesis 3, va a ser la base de nuestro texto bíblico en este mensaje, pero acompáñame rápidamente a Salmo 139, del versículo 7 al versículo 12. Salmo 139, del 7 al 12, dice la palabra del Señor así. Dice Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí vas a estar tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí, amado, nos está hablando que a donde quiera que tú te quieras encubrir, esconder, donde quiera que estés, ahí Dios sabe que estás. Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que estás padeciendo, ¿verdad?
y aquí habla de tinieblas, y aún estés en pecado, Dios lo sabe. Si estás en la luz, Dios lo sabe. Si tú estás obrando, teniendo fe, Dios lo sabe. Si estás en temor, ¿verdad? En desesperación, en depresión, en donde quiera que estés, ¿verdad? Encerrado aún en tu casa con esta pandemia, Dios lo sabe. Dios lo sabe, amado. Entonces, aquí vemos una verdad. Entonces, no nos podemos esconder de Dios, de su Santo Espíritu, ¿verdad? Uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, es omnipresente. Dios es un ser, la omnipresencia es que Dios es un ser divino que puede presentarse en cualquier lugar, en cualquier espacio, en la tierra, fuera de la tierra, abajo de la tierra, y puede estar presente en la forma que Él quiera. Entonces, Él puede estar presente al mismo tiempo en todos los lados que Él quiera. Entonces, el Señor observa todo, y de alguna manera lo que pasa en tu vida. Y aunque pequemos en lo oculto, aunque tú estés pecando en lo oculto, estés encubriéndote en cosas de las tinieblas o de la carne, Él lo ve. Por lo que de esta manera no podemos engañar a Dios, no podemos ocultarnos de Él, creyendo, tú no puedes engañar que está, ¿verdad? Que Dios no lo sabe tu pecado. Dios no podemos engañar a Dios que no tienes temor, porque el temor es pecado. Es imposible agradar a Dios aquel que no tenga fe, dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo opuesto de la fe es temor, no creer. Y el no creer te lleva a ese temor. Entonces, de cualquier pecado, llámese por el que sea oculto, lo expongas o no lo expongas, Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, no puede ser burlado nunca, dice Gálatas 6:7, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, el Padre no, ¿verdad? De alguna manera va a poder estar, su omnipresencia no está sujeto a las leyes físicas, ni de la materia, ni al tiempo, ni al espacio. Él puede estar en todo momento, en todo lugar. Entonces, pero si Dios, ahora aquí tu pregunta sería, bueno, y si Dios tiene ese atributo, ¿por qué entonces le hizo Dios esa pregunta a Adán? O sea, ¿para qué le preguntas si Dios ya lo sabe? Pero la pregunta que le hace Dios, y que también ahora te hace a ti y a mí, es ¿dónde estás? Porque se había escondido Adán después de que pues pecó, ¿verdad? Y se vio desnudo, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios lo que quería con esa pregunta, obviamente no es de que Dios no conociera dónde estaba. Él quería que se examinara, Dios quería que se analizara, que Él mismo recapacitara de lo que había hecho y en qué situación había caído. Por eso Dios ahora eso lo hace, ¿verdad? A través del precioso Espíritu Santo. Y a Él ahora había una inocencia que Él podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, al preguntarle, ¿dónde estás, Adán? Vamos a leer en la palabra su respuesta. Acompáñame y regresemos por favor a Génesis 3, versículo 10. Regresemos a Génesis 3:10. Y su respuesta dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa fue la respuesta de Adán ante la pregunta del Padre.
Pero observa cómo su respuesta fue porque estaba desnudo. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces acá dice, porque de alguna manera su respuesta fue porque estaba desnudo. Porque oí tu voz, tuve temor, porque pues yo estaba desnudo y por eso me escondí. Mientras que la verdadera respuesta debió de haber sido, estoy escondido porque pequé contra ti al desobedecerte. O sea, yo me escondí porque me siento mal, porque pequé contra ti, tú me dijiste que no hiciera eso y por eso me escondí. Así como Adán quiso desviar su respuesta con una consecuencia y no confesar su pecado, a veces así queremos tratar de justificarnos con Dios cuando, ¿verdad? Pecamos, cuando hacemos algo que va en contra de su voluntad o cuando no estamos conforme a sus escrituras que Él nos ha dado. Así, de esta manera, también a veces queremos justificar. ¿Verdad? ¿Dónde estás? Tú deberías de estar sirviendo. Es que fíjate que, bueno, pues he estado así mi situación, he estado asá. Entonces, hay veces que de alguna manera tratamos como Adán. No le damos ni siquiera, ¿verdad?, la respuesta sincera para que podamos ser perdonados y para que el Señor pueda trabajar en ti. Dices, bueno, ok, ya vámonos para adelante, ¿verdad? Te levanta el Señor y ánimo, y ahora esfuérzate, sé valiente. Pero a veces, como Adán, no respondemos de manera correcta por el mismo pecado. Así como pues Adán desvía su respuesta, así tratamos de desviar delante de Dios. Ni siquiera te digo cuando le confieses un pecado a otro hermano para que te ayude, te levante. O sea, pues menos, ¿verdad? Con Dios. Y ahora Dios te dice, ¿dónde estás, Pancho? ¿Verdad? Aquí, mira, separado de mi familia, aquí nadie me quiere, no me quieren mis hijos. En lugar de decir, aquí, Señor, escondido por haber engañado a mi esposa o mi esposo, por no haber sido un buen padre. Así tratamos de hacer, y vean cómo aplica lo de Adán ahora en nuestros tiempos. ¿Dónde estás, María? Es que tuve miedo por esta pandemia y es tan terrible, oigo tantos muertos, tantos familiares y me siento tan vulnerable que preferí esconderme y aquí encerradito, ¿verdad? Estoy, en lugar de confesar, Señor, estoy escondido porque no tengo fe suficiente en que tú eres el que me guarda la vida, mi Señor. Entonces, así puedo poner muchos ejemplos en nuestra vida. Podemos, o sea, entonces, por eso hoy te dice a ti, y como te llames, cada uno, ¿verdad?, de nosotros, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué situación estás? Y aún, si estabas sirviendo, si ahora no estás, o sea, todo ello debes de estar teniendo este análisis de estas preguntas, de este mensaje que el Señor ahora pone, para que podamos nosotros ser edificados, levantados, fortalecidos, parados como esos guerreros que el Señor quiere levantarnos en estas situaciones. Por ahora analicemos esta pregunta: ¿dónde estás tú en términos de nuestra situación propia? ¿Dónde estás tú con tu relación con Dios? Es una pregunta personal que solamente cada uno va a poder responderla, nadie más. ¿Cómo estás tú?
nadie más va a poder contestar más que tú. Entonces, en cuanto que Dios sí lo sabe, porque sí lo sabe, pero quiere que nosotros seamos redarguidos, exhortados, que confesemos, que lo externemos, para que seamos perdonados, para que seamos transformados. Pero si nosotros desde ahí tratamos de cubrir, ¿verdad? Y justificar, lo que nos digan los hermanos es lo de más, lo de menos entre un hermano y otro, porque pues la naturaleza mucho es guardar las inclusive apariencias, pero de alguna manera ante Dios no le podemos engañar. Tal vez, ¿dónde estás? Tal vez te has alejado, escondido de Dios, porque fue desnuda hasta espiritualmente, porque has dejado la oración, la lectura, el estudio, el servicio. Esas son cuestiones de Dios, pero también en las cuestiones en tu vida. Lo que te ha alejado, no sé si es la falta de fe u otro pecado, porque pues la falta de fe es pecado, es tomada como falta de pecado. Bueno, es como pecado. Entonces, ¿dónde estamos tú y yo, amados? ¿Eres un cristiano fiel? ¿Estás obedeciendo la instrucción que Él te ha dado? ¿Sabías que finalmente si no lo haces ahora, si no le dices a Dios dónde estás, después, ya sea ahorita en este mensaje o después de este mensaje, tendrás que hacerlo sí o sí delante de Cristo? Tendrás que responder, ¿dónde estabas? Ahorita te dice el Señor, ¿dónde estás? Y si no, lo vas a tener que responder sí o sí, y sí o sí, no hay de otra, frente a Jesucristo. Acompáñame a 2 de Corintios 5:10. Acompáñame a 2 de Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es necesario, no hay de otra, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Dónde estás tú? Ahorita es un tiempo presente en el cual el Señor quiere, ¿verdad? Hay tiempo mientras el Señor tenga planes y propósitos aquí en la tierra para ti. El Señor te pregunta, ¿dónde estás? Y si no lo quieres hacer, el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste? Pero ya no lo puedes arreglar. Ya no pudiste hacerlo. Entonces es tiempo, amado. Es tiempo de levantarnos y decir, Señor, perdóname. Perdóname, debería de estar aquí, mi Señor, pero estoy escondido aquí. Me he puesto, ¿verdad?, justificaciones, he puesto desvíos, ¿verdad? No, pero el Señor lo sabe, pero quiere que tú examines y tú mismo reconozcas dónde estás. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿permaneces fiel a Cristo? Esta pregunta no te debería alarmar, puesto que serás sensible a la voz del Espíritu. Y bueno, cuando caemos, cuando pecamos, estás sensible a la voz, a que pecaste, pides perdón, te arrepientes, cambias tu forma de vivir y hallarás misericordia por su amor para los que se arrepienten. Pero si no has permanecido,
fiel a Cristo o no has recibido a Cristo en tu corazón, dice Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están, ¿verdad? Para los que están en Cristo. ¿A dónde estás tú? ¿Estás actualmente en Cristo? Los que no andan conforme a la carne. ¿Estás en la carne? No estás en la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, amado, este es un mensaje que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos, que reflexionemos. Todos los celulares, como tú sabes, y si no lo sabes, bueno, por eso aquí te lo quiero explicar, tienen un sistema actualmente de localización. Todos nuestros celulares tienen pues un sistema de localización, algunos lo llaman GPS. Y cuando, no sé si has visto, si has tomado un taxi, un Uber, ¿verdad? O inclusive ya te mandan la ubicación, mándame ¿dónde estás? Te hacen una pregunta a alguien, oye, ¿vas a venir? Sí, ¿dónde estás? Y le mandas tu ubicación, ¿verdad? Y ahora hay aplicaciones en el celular que te van diciendo, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, agarre en U, ¿verdad? Y bueno, pues para que puedas llegar a ese destino, te dicen un localizador dónde estás en ese momento, ¿verdad? Mándame tu ubicación para ver dónde estás. Y ahora, amados, espiritualmente tú y yo tenemos que se llama Biblia, y este es nuestro sistema de localización espiritual, nuestro GPS espiritual. Porque si tú la estudias y la lees y escuchas y obedeces lo que hay aquí, te va a decir dónde estás, dónde te encuentras. Así como en la aplicación lo hace, ¿verdad? En lo espiritual te dice la palabra, las escrituras, dónde estás en este momento. Entonces, amado, así como leímos aquí en Romanos 8:1, ¿verdad? Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que estén firmes, para que los que permanezcan fieles, si estamos en el Espíritu y no en la carne. Entonces, ¿en dónde estás, verdad? En referencia a tu obediencia a Cristo, a Dios. Algunos tal vez ni puedan estar seguros dónde están actualmente. O sea, ¿te ha pasado de que dónde estoy? ¿Dónde estamos? O sea, sin tu GPS estarías perdido y no sabes. Y tendrías que preguntar. Oiga, ¿cómo le hago? ¿Dónde estoy? ¿Cómo le hago para llegar acá? Si no tuvieras GPS. Pero también si no consultas la palabra, no la lees, no la estudias, tampoco vas a saber cómo estás en tu vida espiritual. Podemos saber, las escrituras fueron dadas con ese propósito para saber dónde estamos. Entonces todos necesitamos, amados, estar haciendo la voluntad de Dios de manera diligente. Y bueno, acompáñame por favor a 2 de Pedro capítulo 1 del 10 al 11, por favor. 2 de Pedro capítulo 1 del 10 al 11. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procura hacer firme tu vocación y elección, tu llamado. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haz lo que el Señor te ha mandado, y todo está en su palabra, en su voluntad. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Todos necesitamos entender, amados, la importancia de tener ese temor a Dios, tener fe en Dios y servirle a Dios. Que hagas tu vocación y tu elección. Tú elegiste seguir al Señor. Él no te lo obligó, porque esto es por gracia, por fe. Entonces, amados, en el libro de Eclesiastés habla uno de los versículos más importantes acerca de qué quiere el Señor, acerca del temor de Dios. Es la instrucción más preciosa y más clara de lo que es que quiere el Señor, del temor a Dios. Acompáñame por favor a Eclesiastés 12, del 6 al 14. Permíteme ponerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes tu versión Reina Valera, lo puedes ir siguiendo, leyendo. Pero en este ejemplo me gusta cómo viene en la versión Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 6 al 14, dice así: Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de aguas se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios. O sea, cuando no te esperes a que mueras, en pocas palabras. ¿Qué fue quien lo dio? Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. Ten en cuenta lo siguiente: el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró para encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Dice el siguiente: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Ahorita seguramente, amado, yo sé que para algunos esta palabra que estoy dando es un aguijón. Es un aguijón. No, mucha gente le gusta este tipo de mensajes. Necesito de temor, necesito de fe, necesito crecer, ¿verdad? Necesito de éxito, ahorita necesito de dinero, de un trabajo, ¿verdad? Que me dé ánimo. Todo tiene, ¿verdad?, su palabra en su tiempo y obra del Señor. Pero esto es muy real. Las palabras son como el aguijón para el ganado. Dolorosas, híjole, pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. O sea, todo te lo resumo a: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos tú y yo. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, o sea, no es por obras, pero incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. ¿Recuerdas que vamos a tener que dar y comparecer ante el tribunal de Cristo? Incluso lo que hayas hecho en secreto, Dios todo lo ve. Es bueno o sea malo, pero Dios te dice dónde estás. O sea, Él sabe y te va a estar diciendo en tu espíritu dónde estás, hasta que tú le digas: Señor, perdóname, estoy escondido por esto y tal. O pequé por esto y por esto. Perdóname. Entonces, por eso me gustó esta versión, porque es tan clara.
Entonces, amados hermanos, aquí vemos, ¿verdad? Analicemos nuestra vida. ¿Cómo estás en el temor de Dios? ¿Cómo estás en la obediencia? Adán y Eva pecaron y a causa de eso lo perdieron todo. Cuando Adán respondió a la primera pregunta en el verso 10, Adán no confesó su pecado, ¿sí ves? Dice, es que estoy desnudo y escuché y me escondí, pero no dijo, Señor, no te obedecí. Tú me dijiste, no comas de ese fruto y lo comí. Falló su respuesta, tratando de justificarla con una consecuencia. Dios le hace otra pregunta, que es la que vamos a analizar ahora en el versículo 11. Acompáñame ahora a Génesis 3:11. Espero que esta palabra sea de edificación, sea poderosa para la obra en ti y en mí. Y dice ahora, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Aquí esta pregunta de las que realiza Dios, vamos a analizar y enfocarnos en la de ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó eso? Nuevamente, ¿verdad? No hay duda que Dios sabía la fuente de la información, pues Él conoce todo. Él había sacado al diablo de los cielos, lo había expulsado. Y Él sabía, claro que Dios sabía. Otro atributo grande de Dios, recordemos su omnisciencia, es omnisciente. La sabiduría de Dios es tan infinita, Él conoce toda nuestra vida, tu forma de ser, tus pensamientos, tus acciones, tus sentimientos, inclusive cómo te sientes aunque no lo hables. Él lo sabe todo. Él puede ver tu futuro, Él puede, sin embargo, Él no determina las acciones del hombre. Él deja que tú decidas como prueba para determinar tu obediencia y tu fidelidad. Acompáñame a Salmo 139, del 1 al 4. Salmos 139, del 1 al 4. Dice la palabra así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí está claro el atributo de Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así, ¿verdad? Es el Señor. Imagina entonces, Él sabía la fuente. Pero fíjate cómo la pregunta de Dios es, ¿y quién te ha enseñado? O sea, Él sabe, no lo podemos engañar, pero Él necesita que nosotros reconozcamos, que te des cuenta dónde estás y qué estás haciendo. Adán, aquí como estamos viéndolo, pues estaba desnudo durante, ¿verdad? En todo el tiempo antes de que pecaran en el huerto del Edén con Eva. Ellos estaban en un estado de inocencia, pero al desobedecer a Dios, tenían un solo mandamiento, solo uno. De todo puedes comer menos de este, ¿verdad? De fruto de este árbol, ni lo toques. Entonces, nosotros, ahí es donde, ¿verdad? Sabemos que, pues eso, al momento de pecar, perdieron su inocencia y entendieron el bien y el mal, y se descubre el pecado. Entonces, cuando nosotros conocemos, ¿verdad? Somos conscientes, quedamos desnudos y expuestos al pecado. Cuando éramos bebitos, pues no eras inocente.
pero en algún tiempo queda expuesto y quedas desnudo, ¿verdad? Y expuesto por el pecado. Y eso pasa, ¿verdad? Y por eso cada uno tenemos que tomar una decisión de conocer a Jesucristo, el único que te va a poder salvar para vida eterna. Entonces, todas las cosas van a ser desnudas, inclusive Hebreos 4:13 dice la palabra así. Hebreos 4:13, rápida te la leo, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todo, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es increíble que haya creyentes que digan que no necesitamos estar pidiendo perdón o arrepentirnos de lo que hagamos, ¿verdad? Pero eso es cuestión que ahora yo te preguntaría, ¿y quién te enseñó eso? Así como Dios le hizo la pregunta a Adán, ¿verdad? Y conociendo el atributo de la omnisciencia de Dios, nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué le preguntó quién te enseñó que estaba desnudo? Pues claro que lo sabía Dios. Es evidente que Dios quería que Adán pudiera reflexionar la fuente de información de la cual él había sacado y que era contrario a lo que Dios le había mandado. Entonces, es muy buena idea que todos analicemos la fuente de información que estamos creyendo, que estamos escuchando. Con referencia a la palabra de Dios, pues, ¿verdad? Pues aquí Adán obtuvo información de otra fuente que no fue su palabra de Dios. Entonces, por eso Dios dice, o sea, quiero escucharlo de ti. Adán, ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? Entonces, esto que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó lo que ahorita tú crees y que porque tú te escondiste eso? Entonces, si vamos acompáñame por favor rápido a Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la fuente de Dios. Pero hay otra fuente, ¿no? En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál información estás recibiendo? ¿Santificada en la verdad de Dios, en las Escrituras, o mentira del enemigo? ¿Qué información estás recibiendo? ¿Quién te enseñó, verdad? Eso. ¿Cuál es tu fuente de información? Las noticias, las estadísticas de las muertes, o lo que está pasando, a lo mejor el temor, que de hecho hay más temor en ti, y que pierdas y sea arrebatada tu fe. O las promesas que te dice el Señor, no temas. Y que aún si debemos de morir o partir, tú vas a tener vida eterna. Pero que tu fe no falte. Entonces, Adán y Eva no reconocieron eso, ¿verdad? Tomaron las palabras de Satanás sin que ésta fuera comparada o confrontada con la palabra de Dios y fueron engañados fácilmente. Entonces, ¿quién te enseñó eso? Y debemos aplicarlo para nuestra vida, amado. Esa pregunta que Dios le hizo a Adán y Eva. Muy a menudo, al hablar hablar de las doctrinas, ¿verdad? Escuchamos decir, la otra vez vi una prédica, ¿verdad? Y ahorita, como no estamos saliendo y no estás ahorita en tu, vamos a decirlo así, casi en los mensajes de
de tu iglesia, pues vemos un sinfín de videos en YouTube, pues para escuchar, pues necesito palabra, pues es que me han dicho que necesito palabra, y escuchamos tantas opciones y tantas cosas en las redes, y que eso nos empieza después a confundir. Y la doctrina que llevabas, ¿verdad?, empieza a ser como que ya confusa, y después la otra vez vi en una prédica que no se pierde la salvación, o que el arrebatamiento no es, que eso no, que nosotros vamos a tener que pasar por todo y en la gran tribulación, y que hagamos lo que hagamos de nuestra vida, no me voy a perder, porque dice que la oración pues es de, ¿verdad?, la salvación pues es por fe, y seré siempre salvo. Yo lo escuché. Y aquí la pregunta sería, ¿y quién te enseñó eso? Porque tus pensamientos o nuestros pensamientos no son como los que dice Dios, ¿verdad? Dice Dios, no confundas tus ideas con mis palabras. Entonces, cuando alguien le diga, oye, que pues somos salvos, ¿no? Y siempre salvos porque pues es por la fe, no importa tus obras. Usted necesita preguntar, ¿en quién te enseñó eso? Porque pues Dios nos enseñó, ¿verdad? Si vamos a rápido, Santiago 2:24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces acá Santiago expresa que Abraham fue justificado por lo que hizo, y Pablo también en Romanos 4, al 1 al 5, pues nos dice que pues ¿verdad?, por la fe, o sea, no por obras. Pero Santiago y Pablo no se están aquí contradiciendo, más bien se están complementando. Eso es lo que debemos nosotros de tener de sabiduría en la palabra de Dios. Debemos llegar a la conclusión que la verdad es una combinación. Primero por la fe, no es por tus obras, porque tú, ¿verdad?, vas a tener la salvación de nuestro Señor Jesucristo por la fe, por gracia, ¿verdad? No somos, evidentemente, eso sí, justificados por lo que hacemos. Eso sería caer, ¿verdad?, en una doctrina falsa. Pero lo que debemos saber, amado, es que la verdadera fe siempre resulta en obras. Pero las obras no te van a justificar. El creer, ¿verdad?, nos depara salvación. Aleluya, gloria a Dios. Pero la obediencia activa prueba que nuestra fe es genuina o no. Es decir, si naciste de nuevo o no has nacido de nuevo. Eso es lo que decía Santiago, ¿verdad?, en el 2:24. Y así como esto, hay tanta desinformación en el mundo que te engaña, que te confunde, que te sumerge en temor. Entonces, amados hermanos, revisemos bien quién te enseñó eso. Estemos atentos. Es una pregunta que debemos hacernos cada uno, ¿verdad? Que alguien te trae alguna información o que escuchas. ¿Quién te enseñó eso? Confróntalo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y pregúntate de dónde proviene esa información. Era lo que Dios quería, que Adán se diera cuenta, que empezara a reconocer que él recibió información diferente a la que él había dado. Y la tercera pregunta que hizo Dios es en Génesis 3:11. Acompáñame a Génesis 3:11. Y dice la palabra, y Dios le dijo, en Génesis 3:11, ¿has comido del árbol de la cual te mandé que no comieses? Nuevamente Dios sabía que Adán había comido del árbol. No había otra manera para que él se viera desnudo. No había otra forma. Pero Dios quería que Adán viera su pecado. Hacer que la gente vea sus propios pecados después es difícil, ¿verdad? A menudo gente puede ver y reconocer los errores de otras personas. Podemos ver,
¿verdad? La paja en el ojo ajeno, pero no la bigota que tenemos nosotros. El apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice que en 2 Corintios 13:5 que nos examinemos nosotros mismos para saber que estamos seguros y bien ante Dios. Ahora todos nosotros hemos pecado y seguimos pecando, ¿verdad? Entonces, pero también dice la palabra que abogado tenemos ante Dios, ¿verdad? Y que intercede por nosotros. Y si decimos que nosotros no hemos pecado, pues nos engañamos primero a nosotros mismos y también, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Entonces nunca debemos de argumentar que no hemos pecado, ¿verdad? O que al menos no somos tan pecadores como otros también, ¿verdad? Es que no soy tan pecador como otro hermano. Mire. ¿Qué es lo que hace Adán? Trata de culpar su pecado a Eva, y Eva trata de culpar a Satanás, y entonces esa es la naturaleza humana. No nos gusta admitir que somos culpables de algo, que hemos pecado contra Dios. El verdadero arrepentimiento requiere humildad y tristeza. Sí, humildad y tristeza ante Dios para ser perdonado. Requiere un cambio, unos frutos dignos de arrepentimiento, como dice Mateo 3:8. Dice, sed frutos dignos de arrepentimiento. Acompáñame a 2 Corintios 7:10 para ir terminando con este mensaje. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Él no está hablando de una tristeza, ¿verdad?, humana, en la carne, sino una tristeza que es según Dios. O sea, para Dios, de lo que hiciste, de lo que estás arrepentido, te sientes triste de haberle fallado, de no tener, de verdad, de haber faltado ese temor a Dios. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahorita en el mundo hay mucha tristeza del mundo. Necesitamos ayudar a esas almas, llevar esa tristeza para Dios, que no tiene fe, que no le conoce, que hay idolatría, de lo que ha pecado. Produce esa es la que produce salvación y perdón. Pero la del mundo solamente lo que produce es muerte. Entonces, amado, aquí habrá muchos en el día del juicio que serán condenados a causa de sus pecados, sin arrepentirse. Siempre debemos caminar ante Dios con un espíritu humilde, que esto es lo que le agrada al Señor. Y para finalizar, vemos la última pregunta que le hace Dios a Eva. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es lo que has hecho, verdad? Es lo que le pregunta. Esto es lo que... ¿Qué es lo que has hecho? O sea, Dios sabía que también había hecho Eva. Y el pecado, amados, como vemos aquí, trae consecuencias. Y podemos decir, oye hermano, pues es que esto que hice no es tan malo, es solo una pequeña mentira. O no, pues que esto no lastimó a nadie. O sea, y hay veces que así tratamos de justificarnos. Pero el pecado es terrible y mucho más caro de lo que piensas. Aquí, el pecado hicieron que perdieran su comunión y relación con Dios. Perdieron su hogar y las bendiciones de todo lo que Dios les había dado. Introdujo al mundo el pecado y todas sus consecuencias. Trajo dolor, ¿verdad?, sufrimiento porque no estaba
¿verdad?, previsto para el hombre, si él hubiera obedecido, y en la mujer, ¿verdad?, cuando diera luz, cuando iba a haber pues dolor y sufrimiento en los partos. Entonces, y vemos que todo esto era mucho más que un delicioso fruto prohibido, ¿verdad? El pecado nunca te dirá las consecuencias. Entonces, amado, ¿dónde estás? Podemos ver que hay mucho que aprender de esta palabra, amados, de todos estos eventos registrados en Génesis 3. Debemos darle una aplicación personal en nuestra vida espiritual, así como Dios le preguntó a Adán y Eva, para que de alguna manera pues tú también puedas saber en tu vida cómo estás, dónde estás, quién te enseñó eso. Así como el GPS te avisa que diste vuelta en un lugar equivocado, cuando pones una aplicación, por ejemplo, que te va llevando hacia un destino, como te lo comenté hace rato, y te llegas a desviar, el mismo GPS, la misma aplicación te dice recalculando la ruta. No sé si lo has escuchado. Ayer aquí te seguiste, te dice recalculando, porque va a tratar de volverte a que tú vuelvas a tomar una ruta, o a lo mejor si ya no diste vuelta en esa calle que te decía la aplicación, el GPS, el localizador, pues a lo mejor te va a llevar más tiempo, más vueltas, pero el GPS quiere que llegues a tu destino. El GPS va a tratar, a lo mejor si hacías 5 minutos, pues ahora me va a llevar 15 minutos, o 3 horas, o ya me metí en otro lado donde hay mucho tráfico, hay mucho, ¿verdad? Entonces está muy pesado, está feo el camino, pero va a tratar de sacarte al destino final. De esa manera, necesitamos en el espíritu seguir a este GPS. Y si es necesario que des una vuelta en U, un retorno, porque vas mal, ¿verdad? La palabra es la que te va a ir diciendo dónde estás, para que llegues a un destino final, que es el reino celestial, amados, en la presencia de nuestro Señor. Entonces, amado, yo te invito a que podamos hacernos estas preguntas, porque no sabemos cuántos días son los que nos queden. No sabemos cuántos días viene el Señor Jesucristo. Es preferible ahorita que digas dónde estás y que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, diga, tengo que hacer una vuelta en U completamente. O me he desviado un poco y necesito retomar la paralela, la calle paralela, dar vuelta aquí. No lo sé, pero necesitamos. El Señor sabe, pero quiere que salga de ti, que reconozcas, que analices, así como Dios quería que Adán y Eva lo reconocieran, que aprendieran. Entonces, amados, si tú también este mensaje lo quieres compartir o nace en tu corazón para alguien que está extraviado, no conoce al Señor o necesita, ¿verdad?, saber su estado en este momento, compártele este mensaje, porque es tanto para nuestra vida como creyente, pero también es para salvación. Dios te bendiga, te guarde y que este mensaje sea de bendición. Sí, como dice Eclesiastés, es una palabra que es como un aguijón. Y a mí me duele y me dolió y al estarlo preparando, Señor, pero también porque todos tenemos varias cosas en los cuales hemos estado escondidos. No sé tus dones, no sé tu llamado, no sé tu pecado, pero el Señor
quiere llevarnos a nuestro destino bien, en las vías más cortas de ser posible, aunque haya baches, sí va a haber baches, va a haber no el piso parejito, pero Dios te quiere que llegues y te diga, has llegado a tu destino. Dios te bendiga, que esta palabra pueda ser de bendición para ti. Y nos han pasado algunas peticiones de oración. Te pido que oremos ahí donde estamos cada uno en el mismo sentir. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, que tú seas el que nos dirijas. Que tú seas el que nos lleve, bendito Dios, por tus caminos, por tus sendas de paz, de justicia. Que cada uno de nosotros podamos hacer conciencia, poder reflexionar así como tú querías que Adán y Eva pudieran ser conscientes de cómo estaba nuestra vida espiritual. Que tú, mi Dios, sigas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros. Quita, por favor, todo corazón duro, todo corazón frío, todo corazón que tenga temor. Dales, mi Dios, esa fe, dales de tu presencia, llénalos, para que Dios puedan escuchar, Señor, tus señales, que ellos puedan saber dónde se encuentran, en qué posición se encuentran, para que puedan, Dios, clamarte, para que puedan decirte ayúdame, Dios, y puedan ser llevados por los caminos, para que puedan llegar, Dios, al reino de los cielos, a tu destino, a tus planes que tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que para llegar al destino final debemos de pasar por diversas pruebas, por diversas aflicciones, que tenemos que hacer algunas paradas, pero que siempre tú estarás guiándonos, guiando nuestros pasos, bendiciéndonos en medio de todo ese trayecto, mi Señor. Sea pasando, Dios, por valles, sea pasando, mi Dios, por a lo mejor no tierra firme, pero que tú, mi Dios, estarás guardando y sabes dónde estamos. Señor, te pido que cada uno, Dios, pueda ser libre de todo temor, que pueda salir de donde está escondido y que pueda creer en ti, que podamos creer en tus promesas. Quita, mi Señor, en cada uno de nosotros todo temor, todo engaño del enemigo que haya puesto alguna información que sea una fuente diferente a la que tú nos has dado, mi Dios. Quítanos de toda esa contaminación, que tu Espíritu Santo nos lleve quién te enseñó eso y que podamos sacarlo de nuestras vidas, si eso no edifica, mi Dios, nuestro caminar, para que podamos, Dios, estar libres y ligera nuestra carga. Sabemos, tú, mi bendito Jesús, que tomas toda carga, todo cansancio, y te pedimos que nos llenes siempre de fe, que no, ante cualquier cosa no nos falte la fe, mi Dios, que podamos anhelar regresar a tu casa, podamos salir de nuestras casas con confianza, con seguridad, con la fe en que tú, mi Dios, estarás guardando nuestras vidas. Gracias, mi Señor.
por tu gran misericordia y por tu fidelidad. Bendice, mi Dios, a cada hogar aquí conectado que escuche este mensaje. Por favor, Dios, dale de tu presencia, socórrelo, ayúdalo, levántale, Señor. Si están, Señor, en alguna aflicción, si han perdido algún familiar, Dios, consuélales, Dios. Anima su corazón, Señor. Vuélvele, Señor, a indicar en dónde están para que puedan, mi Señor, avanzar conforme a tus planes, conforme a tus promesas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.